Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y seguimos esta temporada y el capítulo de hoy tiene como título Falso Arrepentimiento. Mientras vivamos en este mundo caído, siempre veremos cosas con apariencia de verdad que son falsas. Apariencia de sabiduría, apariencia de piedad, apariencia de buenas obras, de santidad, que son falsas, pero que querrán parecer como verdaderas. Satanás no necesariamente nos encarcela en pecados groseros. Él puede engañarnos con imitaciones de la verdad. Así, entre estas imitaciones de la verdad está el falso arrepentimiento. En la Biblia encontramos casos de este arrepentimiento falso. En el libro de Mateo, capítulo 27, leemos acerca de Judas, traidor de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pues bien, por supuesto, este no es un arrepentimiento verdadero. Judas sintió el aguijón de su propia culpa, pero este fue un arrepentimiento fingido, no es un arrepentimiento genuino. Existe un dolor piadoso que lleva al arrepentimiento, pero el remordimiento de Judas fue de diferente tipo, como lo demostró su suicidio. Otro ejemplo es el arrepentimiento de Saúl. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17, leemos acerca del arrepentimiento de Saúl de la siguiente manera: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú no lamenta el haber ofendido a Dios. Su arrepentimiento está relacionado con la pérdida de una bendición. Él estaba preocupado por lo que dejaría de recibir y no por su pecado. Este es un ejemplo claro de falso arrepentimiento. Es un sentimiento ligado a la autopreservación, a la autoprotección y no a la ofensa hecha en contra de Dios. Entonces existe un tipo de arrepentimiento que es superficial y falso. Tiene origen en el temor al castigo o a la pérdida de bendiciones. Este tipo de arrepentimiento no llevará nunca a nadie a gozar del reino de Dios. Por tanto, vamos a definir algunas características del falso arrepentimiento. Falta de conciencia del pecado. La falta de conciencia del pecado es una característica clara de un falso arrepentimiento. El arrepentimiento genuino ocurre cuando tenemos claridad de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Alguien que nunca ha visto su pecado con toda su malignidad no ha experimentado un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero y piadoso es genuino. Incluye un profundo dolor por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa franca y plenamente su pecado sin ningún intento de justificarse o disculparse. Otra característica: falta de frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista dijo a los fariseos y saduceos que venían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, del 7 al 8. Los frutos están relacionados con aquello que producimos y manifiestan lo que somos. Estos hombres buscaban el bautismo sin estar verdaderamente arrepentidos. No había en ellos una transformación, no había cambios, no había obras. El falso arrepentimiento generalmente carece de obras. El arrepentimiento falso es externo, no interno. El arrepentimiento falso o fingido no tiene relación con el perdón judicial de los pecados, aunque quien se arrepiente falsamente puede hablar de su perdón. El arrepentimiento falso es el de quien está bajo la condena de la ley quebrantada y por lo tanto su arrepentimiento no es espiritualmente bueno ni aceptable a Dios. Es el arrepentimiento de un incrédulo y sin fe es imposible agradar a Dios, y tal arrepentimiento lo condena aún más. El falso penitente no tiene un verdadero sentido de la gravedad del pecado y por ello, bajo su fingida humillación envuelta en disculpas, el orgullo de su corazón preserva su dominio absoluto sobre él. Las personas permanecen practicando las mismas cosas que siempre las caracterizan.
no abandonan sus viejas prácticas, nada cambia en su vida. No existe ninguna evidencia que testifique que sus vidas han sido transformadas. Jesús dijo que por su fruto lo conocerán. Mateo 7, del 15 al 20. El hombre en Cristo, transformado por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, da buenos frutos conforme a su arrepentimiento y fe. A continuación se describen algunos frutos como resultado de la experiencia de un arrepentimiento bíblico genuino. Estos nos sirven para autoanalizarnos y esta es una invitación que te hago porque a mí me ha sido muy útil. Las características son aborrecimiento del pecado, la confesión de los pecados, una genuina renuncia a todo pecado, un dolor profundo por haber pecado contra Dios y practicar la restitución de las faltas cometidas. Por otro lado, el verdadero arrepentimiento es un principio perdurable. El verdadero penitente se aborrece y se condena a sí mismo diariamente. Cada día odia todos los males que descubre, tanto en su corazón como en su vida. Al contrario, cuanto más seguro está del favor divino, más se aborrece y se condena por sus pecados pasados, sin entrar en una eterna condenación. Siempre encuentra nuevas razones para arrepentirse. Lleva consigo el ejercicio del arrepentimiento mientras carga con el cuerpo del pecado. Todo esto provoca hambre de vivir en justicia y santidad. Los frutos del arrepentimiento bíblico verdadero se conocerán en el deseo de poner en práctica la palabra de Dios, la cual enseña que debemos andar en justicia y santidad. Efesios 4:24. Al desear andar en justicia y verdadera santidad, se manifiestan los frutos de la conversión en la vida de una persona, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, del 11 al 12. El fruto acorde con el arrepentimiento es la evidencia, y así también como el resultado, de un cambio de mentalidad, una vida transformada y una comunión continua con Jesús. Es necesario luchar diariamente contra el pecado que una vez amamos y aprender a amar la santidad que Cristo está produciendo en nosotros. Recordemos que Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15, del 4 al 5. Gloria a Dios.